Ay, Dios, ay. Si pasa algo, ya sabes cómo sacar la cosa adelante. Llámalo a Pablo, ¿no? Hola. Qué raro que es esto, che. ¿Cómo anda, Romy? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Alguien que me diga así. Sí, el corte de pelo medio fue de urgencia. Gracias. Piola, piola, copado. ¿Cómo andás, Mati? Avísame cuando estés y, y si querés arrancamos. Esa... Ah, está más canchero que yo el Mati. Buenas, ¿Cómo andás, querido? ¿cómo estás? Para que me voy a poner, me dijeron que mejor los auriculares, ¿no? Ah, no sé, Me armé acá en en la pieza un poquito, pero yo me agarré el mismo lugar del comedor. Para el GDC o para cualquier videollamada es típico del fondo blanco mío. no sé si se escucha bien. Sí, sí. Si no, quería conseguirlo yo. Bueno, soy un desastre buscando las cosas. Eh, Tengo el recuerdo que había agarrado los auriculares y no sé dónde los dejé. Pero bueno, ¿se escucha bien entonces? Yo te escucho. No sé el Perfecto. resto. Ah, ahí vino, sí. Sí, los auriculares. Ahí vino mi socorro. Estaban acá al lado más los auriculares. Yo los había dejado acá al lado, pero no los encuentro. Hace un ratito, por eso es que... Ah, acá están, mirá. Acá estaban. Los había dejado por ahí acá. Fito, qué lindo verte, che, qué bueno compartir. Digo que estoy más nervioso que si fuera a dar un examen. Ah, Eh, a mí me acaba de agarrar un dolor en el estómago. No sé si es de la tremenda merienda que me pegué, porque me dijeron que comiera bien, ¿viste? Los chicos claro. me No, recomendaron que tenía que tener ah, una sí, panza en no, este momento. me comí una fruta y no llegué a... No quise cenar porque también a Oh, veces los nervios me juegan una mala pasada y a veces tengo que salir corriendo. oh. No, y a mí Ahí encima está. me tocó cocinar. Ah, mira. Y el tema es que, claro, recién se terminó de hacer, así que los chicos estaban comiendo la pieza y yo como ahora después. Está bien. Yo sí estoy con el matecito. Yo En no tu llegué a taza. hacer mate. Che, qué lindo todo esto que están haciendo. Estaba viendo el otro día, trato de seguirlo los viernes, de verlos. Creo que me perdí pocos. Veía a Romy el viernes pasado, qué lindo que escucharla. Que tanto a vos también, digamos, el conocerte, como te decía hoy cuando charlamos un ratito Mm. por teléfono.
verte cómo llegaste cuando eras tan chico con tus papis, cómo te metiste siempre a servir a los demás en el grupo de alabanza, con la música. ¿Eh? Qué buen gusto tenés también, ¿eh? Tenés muy buen gusto. Para todo. has elegido como yo por estos pagos. ¿Sí? Hay muy buen material por acá. Así Sí, que sí, una vez que, fue una de las últimas veces que estuvieron acá, que me acuerdo habíamos ido a lo de los Antonelli a comer algo, sí. y me estaba yendo, ¿viste? Y Sil decía, no, tienen que visitar Suárez, y mis viejos, sí, tenemos que visitar, y yo, ni ahí, ni ahí. Y Sil me decía, no, pero vos tenés que venir, Fito, hay chicas lindas, muy buenas. Y yo Haciendo digo, de casamentero. ¿me querés convencer con eso? Ni ahí. Pero Bueno, bueno, qué bueno, qué bueno. Es hermosa esa etapa. Una etapa, bueno, les tocó a ustedes en cuarentena, ¿no? Si no me equivoco. Es todo una puntería. medio debut en cuarentena. Sí, Nada, para los que cosa por de ahí no loco. saben, recién se unieron, aclarar que te estoy cargando por tu hermoso noviazgo, ¿sí? Con alguien que yo conozco muy poquito porque no tuve mucho para conocerla, se fue rápidamente para allá, pero es una mujer hermosa en Dios en todo sentido. Así que te felicito. Gracias. Y me alegra que, que haya encontrado a alguien como vos. ¿Eh? Yo la verdad que como digo, si hay algo que tengo que ya pedir perdón, es que soy lo más desordenado que existe. ¿Sí? Trato de ordenarme, de charlar, de organizarme, los chicos ya me conocen. Para mí esto es un poco nuevo, nunca había estado trabajando con jóvenes y hace 2 años y medio más o menos Sí. que empezamos a trabajar acá con varios chicos acá en el JUEA, zona oeste, y después de un congreso de Tres Arroyos, Dios trajo a mi corazón el hecho de esa carga por los jóvenes. Y viste que después cuando vos terminás un congreso, decís, che, esto es el punto del congreso. Así que le pregunté a ellos, che, ¿esto es algo tuyo o es algo que por la emoción del congreso, de ver cómo trabajan los chicos y eso? Así que me puse a orar y le dije a Sil que tenía algo en el corazón, pero no sabía, hola Arielito, él es mi padre de La Plata, Arielito. Qué lindo, Ari, que estés ahí. Eh, y me puse a orar y le digo, bueno, señor, si esto es tuyo, se lo tenés que confirmar a Sil, porque yo sabía que Sil tampoco, nunca habíamos trabajado en sí con joven, nunca estuvimos ni en coordinación joven, cuando era coordinación joven, no estuvimos tampoco en el punto, pero no le dije qué era, le dije, bueno, si esto es de Dios, Dios te lo va a confirmar. Así que medio que me tiré por un lado y digo, bueno, señor, si esto es tuyo, se lo tenés que mostrar, y si no, no. Y a los meses, en una charla a la noche, me dijo que ella, ¿qué pensaba yo? Porque tenía ganas de empezar a ayudar con los jóvenes, con las chicas principalmente, que tenía esa carga. Así que para mí fue una confirmación de Dios. Y creo que él en este tiempo nos ha regalado muchas cosas lindas. Por empezar, me empezaron a salir granos, no sé si tiene algo que ver, no sé si es algo cerebral eso, que te vuelvan a salir granos cuando empecé a trabajar con jóvenes. Pero bueno, ahora no tengo ninguno, pero me empezaron a salir de vuelta los granos, o será la alimentación. Será la piel, Eh, no sé. Así que es muy lindo para mí poder compartir este tiempo, porque bueno, aprecio mucho la iglesia y agradezco a Dios por el trabajo que están haciendo. Y no hablo más. No, por favor, si no, ¿quién habla? Bueno, Bueno, sí, para el que no sabe, Mati es ciudadano tandilense, extranjero para los de La Plata, eh, médico especializado en cardiología. Era. hice cardiología, pero cada vez leo menos cardiología y más de
de, otra, de cerebro o de otras cosas también. Bueno, o si no, Pero mejor sí, te chécame. presentás vos. Mejor te presentás vos. No, pero está bien. No, Yo no, no. ante todo soy esposo de Silvana y papá de 3 hermosas nenas. Eh, Mica, que las 3 son platenses, las 3 nacieron allá. Unos Mica, que ahora ya tiene personajes. 8. Mica ya tiene 8. Abby tiene 6. Y Catita cumple 5 ahora en julio. Focha. Ya, tiene 4 y cumple 5 en julio. Así que, Tremendo. y bueno, sí, Dios me permitió estudiar, gracias a Dios, en La Plata en medicina, hice después la especialidad en cardiología. Y bueno, y hoy nos encontramos en Suárez, viviendo ya hace 3 años y medio, y estamos muy agradecidos a Dios de tenernos acá. Y bueno, y tratando de servir y de aprender. Para mí, todo esto es nuevo. Tuve que aprender a, a ver en qué andan o cómo va esta generación, cómo llegar a ellos. Igual recibí buenos consejos de gente que me dijo que hay que amar, hay que acompañar, amar, estar. Y es cierto, porque yo tengo muchos cariños por mis maestros allá de adolescencia, que era el Flaco Martínez, ahí está el hijo, yo creo que se conectó, Juani, y Gustavo Tamame también. Y la verdad que no sé si me acuerdo tanto de lo que me enseñaron, pero sí me acuerdo que ellos iban con nosotros a andar en bicicleta, hacían salidas, íbamos siempre con alguna actividad y mostrándonos el amor de Jesús de forma práctica. Así que eso es un poco lo que intento hacer más o mal. Seguramente muchas cosas me equivoco, pero Dios sabe que lo intento. Perfecto. No sé qué pensaste cuando se te propuso el tema o se te dijo el tema. Creo que hubo una primera equivocación, un error de teclado ahí. Tema de Sí, integridad me o dijeron algo hablar de así. integridad. Me mandó Pablito, yo, mira, digo, de integridad, yo te puedo hablar de gracia si querés para con mi vida, pero de integridad no soy ejemplo para nada. Eh, Así que, no, y después me dijo identidad, me hubiera quedado con integridad. Y yo, ¿A dónde te eh, metimos? ¿A dónde me dieran? Así que la verdad que me han hecho leer, rever libros que he leído, eh, tratar de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que charlemos hoy a la noche. Eh, Creo que es muy importante que nosotros tengamos en claro quiénes somos en Jesús. Creo que eso nos da una seguridad. Y en este tiempo donde estamos encerrados, algunos podemos salir un poco más que otros, eh, ha afectado mucho. Hay chicos que yo conozco que les ha afectado mucho. Y de hecho los estudios dicen que la depresión, ¿sí?, en distintos rangos, ha afectado más a los menores de 25 años. Y eso es algo que les sorprendió, porque ellos decían por ahí estas generaciones que están más acostumbradas a la interacción social por redes, se iban a adaptar. Sin embargo, no fue así. Y nos damos cuenta que Dios nos ha hecho seres sociales. Aquellos que estudian el cerebro dicen que nuestro cerebro, si es algo, es un cerebro social y que necesitamos del otro. Eh, y a mí me gusta pensarnos así porque me gusta pensarnos como en el diseño de Dios, de esa forma. Así que, eh, ¿querés que arranquemos? O sea, por lo menos lo que ya he arrancado un poco desordenado como soy yo, pero no sé Como si vos tenías somos. alguna pregunta o tenías algo, querías que apuntemos. No, si querés, arrancamos directamente. Antes que nada, volver a repetir como todos los viernes de que el vivo dura 1 hora. Después pueden ir haciendo preguntas y después podemos tener otro tiempo más, sea media hora o sea 1 hora, depende también lo que quieran, lo que estén viendo, lo que tenga disponibilidad Mati, para responder preguntas. Sí, el contrato con mi esposa es una sesión. Les cuento, Una sin sesión. cumpleaños. Perfecto. Estuve todo el día de guardia hoy.
estuve todo el día de guardia, llegué a las 9:00 y después de las 12 el cumple de ella. Y quiero estar con ella, así que, pero me encantaría, Perfecto. si queda, por ahí capaz que hablamos 15 minutos, ya queda todo y nadie tiene nada para acotar. Pero si quedan cosas para mí, esto me encanta poder compartir, porque me hace buscar a Perfecto. Dios también. Entiendo que yo no tengo nada para dar, pero, pero sé que Él puede hacer una obra cuando nosotros nos ponemos en sus manos. ¿Te parece que Perfecto. arranquemos entonces? Estamos. Dale, dale, dale. Bueno, yo le cuento a todos que quisiera hablar un poquito, cuando los chicos me dijeron de hablar del tema de la identidad, hubo muchas cosas que vinieron a mi mente. Eh, eh, Encontré incluso distintas definiciones, tengo ciertos libros, yo intento siempre leer de todo, tengo muchos libros empezados, los voy tratando de continuar. Me gusta leer de gente que no es cristiana, también o que no tiene a Jesús como su máxima autoridad, porque creo que nos nutre saber y por eso me gusta leer y investigar desde ese lado también. Creo que nos corresponde hacerlo también. Claro. Y por ahí una definición de identidad que se repetía era son aquellos rasgos o características que nos hacen diferentes al resto en un grupo, ¿sí? Hablando a nivel individual. Pero también podemos hablar de aquellas características a nivel grupal, porque como dijimos, somos seres sociales. Y entonces eso me lleva al área, llevándolo al área de que nos corresponde eh, y es en la parte espiritual, ¿sí? Nuestra identidad personal como individuos, ¿sí? Y nuestra identidad como comunidad que somos, ¿sí? O sea, nuestra identidad como iglesia. Si hay un libro que para mí, yo les invito a que ustedes lo lean, lo piensen y traten de buscarle, que es un libro donde podemos ver mucho de esto, es el libro de Efesios. Así que esta semana, si quieren y tienen, léanlo y traten de buscar qué es lo que Dios dice a través de Pablo acerca de lo que es la iglesia y lo que somos nosotros, ¿sí? Porque creo que la identidad nuestra principalmente debe ser como hijos de Dios, pero no solamente como hijos de Dios, sino como hijos amados de Dios. Y yo siempre, cuando por ahí me toca hablar con algunos chicos, le digo que no existe nada que le genere más paz y tranquilidad a todo nuestro ser, es que sentirnos amados por Dios, sentirnos que somos amados por Él. Entonces, eso es un poco lo que me gustaría que desarrollemos. Pero lo cierto es que también había prometido que queríamos hablar algo acerca del tema del cerebro, ¿sí? Y me interesa mucho estudiar y aprender de cómo Dios nos ha hecho. Antes se pensaba que el cerebro a los 6 años ya estaba formado y solamente tenía que crecer, ¿sí? Y hoy se sabe, si bien que la neuroplasticidad, o sea, la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse es muy alta entre los 0 y los 6 años, no termina de formarse a los 6 años, sino que sigue. Pero el cerebro de los nenes es un cerebro dicotómico, digamos. Es como que va por un lado o el otro. Yo siempre doy, los que ya me conocen ya saben, siempre uso el mismo ejemplo con Cata, mi nena más chiquita. Un día que estaba hermoso, ella estaba jugando y tocó la hora de dormir la siesta y le dice a Sil, pero ¿por qué llorando, no? ¿Por qué me vas a acostar? Dice, yo me desperté tan feliz y ahora tengo que dormir, ¿no? Y claro, ella no entiende que tenía que descansar, que tenía, digamos, que era bueno. Y ellos entienden todo así, todo por un lado o para el otro, o Claro, son muy directos, el ellos. momento del deseo, del disfrute, de estar ahí con las energías al máximo. Exacto. Y por otro lado tienen un pensamiento muy concreto también. Venían caminando anteayer con Sil, y ya llegando a casa empieza a sonar la sirena, porque 6:30 suena la sirena, que es el horario límite para estar en la calle, acá en Suárez, y entonces Cata dice, tenemos que llegar porque ya sale el coronavirus, ¿no? Ella había escuchado que hasta las 6:30 había que meterse adentro porque estaba el tema del coronavirus. Y los chicos son así. Yo a veces pienso que Jesús, cuando dice que tenemos que ser como chicos,
se refiere a esta característica de los chicos, como su simpleza para creer, ¿no? Su simpleza para confiar en el adulto o en aquel que tienen como referente. Y una de las cosas que es más importante en la formación de la identidad, porque la formación de la identidad, digamos, es un proceso también que vamos adquiriendo, y es el núcleo familiar, ¿sí? Y ahí me gustaría ir a lo que es el diseño de Dios, cómo Dios ha diseñado su visión de familia, porque nadie va a entender mejor cómo se puede funcionar que aquel que nos hizo. Entonces, hoy por hoy, creo que los cristianos debemos ser ejemplo en ese aspecto. Y la imagen de Dios es un hombre y una mujer, ¿sí? No un hombre o una mujer, un hombre y una mujer es la imagen de Dios. No uno más arriba que el otro, ¿sí? Sino los dos son uno. Y desde el primer momento que Dios nos creó, Él mostró que haciendo eso, el hombre y la mujer mostraba lo que Él era también. Su imagen estaba ahí, representada en esa unión. Y a lo largo de la historia lo intentó hacer también, porque cuando el hombre decidió seguir su propia opinión, y donde dice la Biblia que, bueno, esta naturaleza con la cual, o la naturaleza aquella con la cual Dios nos hizo, se perdió y empezamos a tener una nueva naturaleza, una naturaleza que la Biblia habla como caída, ¿sí? O que dice que habla como que entró el pecado. Y a veces yo hablo con los chicos porque de chico me pasaba que vemos el pecado como si fueran cosas, ¿no? Que juntamos, no sé, que si pueda tener o medir o pesar, dame, o sea, 1 kilo de pecado, así, algo como, y sin embargo hablamos como el pecado como una condición que tenemos y con la que nacemos y que en primera instancia hizo que seamos seres mortales, ¿sí? Que nuestro cuerpo se haga mortal. Entonces, en esa condición Dios decidió mostrar nuevamente y tratar de llegar al hombre, y eligió a un hombre allá por Abraham, ¿sí? Después, lo que muchos tal vez conocen, eligió un pueblo, tuvo que elegir un pueblo donde después viniera Jesús, pero el propósito no era que ese pueblo fuera ahí solamente ellos, sino que era para mostrar al resto de la humanidad quién era el Dios verdadero. Y ese pueblo olvidó cuál era el propósito, así que vino Jesús. Y no solo que vino y tuvo revolucionó, digamos, la historia, porque fue el único hombre que murió, que resucitó, que hoy la tumba aún está vacía, sino que él después muestra nuevamente que él es uno con el Padre. Jesús revolucionó también el hecho que empezó a decirle a Dios, Abba. No existía, para los judíos eso era impensado, que poder decirle Padre a Dios. Entonces él, en esa unión con el Padre, dice, formó también la iglesia, para que la iglesia también sea, y ahí hablamos de la identidad que te pide que ni siquiera que poco, ni que no se pelearan tanto, aunque en sí así le pide que no se tanto, porque él lo era para qué, para que sean uno. Eso, y creo que en eso tendríamos que basar también la identidad de la iglesia, basado primeramente en sentirnos amados por Dios y en amar a las personas. Vi el miércoles el vivo que hizo Emi, muy bueno. Emi, no sé si está o no, pero si no, véanlo, ¿sí? con Falcón, y está muy bueno. Y la esencia de la iglesia tiene que ser poder mostrar el amor de Dios. Pero bueno, nos habíamos quedado en lo que era el desarrollo de Dios. Hablo de esto por la importancia, digamos, que tiene en el chico el núcleo familiar en dos cosas, en el amor y en la seguridad, ¿sí? Y el amor lo va a tener en ese núcleo, que a mí me encanta. Yo no sé si vos leíste, me dijiste que hay un libro que es de mi época. Gary Chapman ya tiene como 82 años, que habla de los 5 lenguajes del amor.
¿sí? Leerlo no, Que, sí comentar. Sí, sí he charlado con varios del libro. está. Es como un pendiente eso del libro que nunca leí. Bueno, pero él, digamos, es pastor bautista, no sé ahora si sí, ya te digo, tiene 82 años, también es antropólogo, y estudiando la conducta del hombre. Él habla, digamos, de las 5 formas de amar diferentes, como también la parte física, el contacto físico, ¿sí? Por eso, Mm. incluso los que estudian dicen que como papás debemos demostrar afecto a nuestros hijos con abrazos, eh, y ser, digamos, no ser distantes en esa parte. No solo El con palabras, otro sino con actos también. con actos. Bueno, y con respecto a las palabras, que es otro lenguaje, es las palabras de afirmación. Yo me he dado cuenta y voy aprendiendo también a ser papá, le pido sabiduría a Dios cada día, pero me doy cuenta que muchas veces soy áspero con mis palabras. Entonces tengo que rápidamente incluso pedirle perdón a mis hijas y tratar de hablarles siempre con amor y afirmarlas en lo que ellas hacen, alentarlas, ¿sí? En palabras de afirmación. En tiempo de calidad es otro de los lenguajes de amor también, y ese también es Mm. fundamental, poder pasar tiempo de calidad en este tiempo de cuarentena, donde tal vez nos estemos viendo más, los que nos toca estar por ahí encerrados y más tiempos que antes, que podamos tener buenos tiempos de calidad. Y ni hablar del tiempo de calidad con los hijos. El tiempo que, bueno, vos no sos, hay muchos que tal vez no son papás, pero algún día lo van a hacer. Y yo siempre le digo a los chicos, más vale, yo sueño con ver jóvenes casándose, teniendo hijos, teniendo familia y criando hijos en Dios. Esa es una de las Mm. cosas que yo sueño y le digo dos cosas. Primero, más vale que me inviten al casamiento, ¿sí? Eh, y segundo, que traten de recordar aquellas cosas que hablamos, ¿no? Entonces, Mm. el tiempo de calidad con los hijos es fundamental. Y a veces justamente habla de eso, no necesariamente cantidad, sino calidad. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, para mis hijas es importante que yo las mire cuando me hablo. Yo puedo estar haciendo algo, por ejemplo, y si ella me habla así, le digo y la escucho, pero necesitan, cuando yo las miro, cuando le miro, ahí es como que están, entiendo, bueno, papá ahí sí, ahora sí me está escuchando, no solamente me está oyendo, sino, ¿sí? Eh, Estoy teniendo Claro. un contacto visual con ellas y ahí se sienten que le estoy dando ese tiempo. Bueno, y después habla de los regalos y del servicio, ¿sí? Son los otros dos, que también son formas de amar. Y eso con respecto al amor. Y con respecto a la seguridad, ¿sí? Es interesante que una de las grandes cosas que genera inseguridad en la edad de los niños son los conflictos familiares. Mm. Sobre todo lo que son separaciones y sobre todo lo que es el conflicto intrafamiliar, ¿sí? Sea la violencia, sea el maltrato verbal, tiene gran influencia en los chicos y va a marcar mucho lo que van a ser sus formas de pensar cuando entren después en la preadolescencia y en la adolescencia. Entonces, qué importante que nuestras, tener familias cristianas sanas también, para ser ejemplo en eso también. Y no porque nosotros la tengamos clara, nosotros necesitamos toda la gracia de Dios. Creo que Mm. si no nos acercamos a Dios y no le buscamos cada día, mi señora sabe que es así, que soy un desastre y ella, si algo te enseña el matrimonio es a perdonar, misericordia sobre todo, creo que ella aprendió mucho a perdonar. Eh, y está bueno que mis hijas, yo entiendo que ellas tienen que entender que mi prioridad es su mamá y no ellas, porque eso les genera seguridad. Que ellas vean que su papá ama a su mamá, cómo la trata a su mamá. Alex Patterson una vuelta me dijo, yo sé que como, no sé si lo ubicás a Alex, estuvo en La Ah, Plata, sí, 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 sí. él me dio un muy buen consejo antes, yo todavía no teníamos a las nenas, pero él me dice, yo sé que como mis hijas, él también tiene 2 nenas, como mis hijas vean que yo trato a Catherine, va a ser el ejemplo que ellas tengan de cómo un hombre trata a una mujer. Sí. Y eso siempre lo tuve en la mente. ¿Por qué? Porque los chicos aprenden con el ejemplo. Lo que más le queda es lo que vos haces y no tanto lo que vos decís.
ellos te observan continuamente. Claro, de ahí Tanto surgen como lo que haces, también, de ahí surgen sí, también problemas como el gente que tiene temor de cometer los mismos errores de los padres o de, no como alguien que se equivoca, sino como cometer un error específico, como volver a repetirlo. Y también existe el hecho de generaciones que van repitiendo los mismos errores específicos de los padres de sus padres y así, hasta que, bueno, quizá alguien lo corta eso. Eh, es que no nos damos cuenta cuánto nos afectan las cosas de chico hasta que somos más grandes. Yo siempre dije, a mí estas cosas, no, yo las superé, y me di cuenta que hubo muchas cosas que afectaron mi matrimonio, que tuvimos que, a ver, algo que cuento una intimidad. Cuando Dios nos llama a todo esto de los jóvenes, Dios me había confrontado fuerte con ciertas cosas en mi vida. Y una de ellas era que yo tenía que pedirle perdón a Sil por ciertas cosas específicas, confesarles pecados míos específicos, porque Dios me dijo que, o sea, me estaba mostrando que no podíamos arrancar ningún trabajo juntos si las cosas no estaban en cero, si las cuentas no estaban en cero entre nosotros dos. Y fue un proceso de sanar, fue doloroso, yo le conté cosas que nunca había contado, que me pasaron a mí de chico, eh, porque Dios trajo incluso a mi mente cosas que yo creí que había olvidado, eh, porque por eso es tan importante el núcleo familiar, porque no nos damos cuenta de la influencia que tiene en los chicos el maltrato, el abuso, así como, así como una mala relación intrafamiliar y, por ejemplo, observar violencia transforma, incluso los que estudian el cerebro, dicen que entre los 7 y 11 años, que a los 10 11 empieza la preadolescencia, es donde donde el efecto de la violencia es mayor a nivel estructural. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el ambiente transforma y modifica el cerebro, la estructura cerebral. Incluso la percepción que ese chico va a tener el día de mañana de la violencia misma o su respuesta a la violencia. Entonces, cuando Dios crea el núcleo familiar a la imagen de Dios, es porque Él sabía, Él nos hizo. Es como que vos inventes algo y nadie va a saber cómo funciona mejor que vos, porque vos lo inventaste, porque vos lo diseñaste, porque vos lo hiciste de una forma. Y cuando Dios da un consejo, siempre lo da desde su amor. Él nunca va a darte un consejo desde una tiranía o de por qué esto es así, ¿sí? Y ese es el Dios en el que tenemos que creer, porque la base es que Él nos ama en todos los aspectos. Y nosotros tenemos que ser imitadores. Como yo le decía, en Efesios, por ejemplo, a mí me gusta Efesios 5:12, Efesios 5:1 y 2, dice, imiten a Dios como hijos muy amados, dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó. Si algo define el amor de Dios, es la entrega. Yo le digo también a veces para acordarnos, que uno de mis versículos para acordarme de lo que es el amor y relacionarnos a la entrega es Juan 3:16, ¿sí? Donde dice que el Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, lo dio a su Hijo. ¿Sí? Y primera Juan 3:16, ¿sí? Habla de Jesús, dice, en esto conocemos el amor, en que Jesús dio su vida por nosotros. Y sigue, dice, de esa misma forma ustedes deben dar su vida por sus hermanos. Entonces, la relación, y ya esto ya sería más de identidad de iglesia, entre nosotros, debe ser una relación de amor, porque ¿qué otra cosa dijo? Que cuando vean el amor que ustedes tienen, ¿sí? Ahí vamos a conocer a Dios. Dios consiste en eso. Y muchas veces yo me he encontrado discutiendo por tantas pavadas y dando un mal ejemplo. Y una vez un amigo me dice, yo todo bien, como dice, pero ni ustedes se ponen de acuerdo. Y a veces la gente le llega a eso, ¿no? Por eso el tema del amor es central, ¿sí? Es central y es lo que nos lleva a un conocimiento verdadero de Dios, partir de ahí. Pero como te decía con respecto al cerebro, vieron que soy re desordenado, ¿viste? Yo ya lo advertí, volvamos a lo que estábamos diciendo de lo que afectaba el cerebro. La inseguridad, ¿sí? La violencia, el abuso generan consecuencias en el cerebro muy, muy grandes.
¿Y qué pasa? En la preadolescencia, entre los 11 y 12 años, empieza lo que se conoce como el pensamiento abstracto. ¿Qué es el pensamiento? O sea, empiezo a verme, o sea, antes de ahí, no, a partir de ahí yo me empiezo a ver como creo que me ven los demás, me veo yo como creo que soy, ¿sí? Me veo como me gustaría hacer, me empiezo a imaginar lo que quiero hacer, y creo, y por eso yo una de las cosas las preguntas que le había mandado, era cómo soy realmente. Porque hoy con redes sociales y con perfiles nos podemos mostrar de cierta forma, y normalmente nadie va a poder ver cómo somos en ese cachito o en lo que mostremos, porque aparte normalmente mostramos las cosas que nos convienen, ¿sí? No las que no nos convienen. Sí, sí. Si alguien sabe cómo soy yo, es mi esposa, por ejemplo. Ella puede decir cómo es Matías, ¿eh? Ella conoce realmente quién es Matías, cuando yo, digamos, terminemos de charlar y, aparte de con Sil nos conocemos hace un montón, hemos pasado un montón de tiempo, amistad, noviazgo, y bueno, y ahora llevamos 12 años, cumplimos este año de casados, y ella sabe mis miserias. Y aparte, a partir de todo eso, conoce más mis miserias todavía. Y así ha decidido amarme. Por eso yo creo que es tan hermoso que podamos formar familias en Cristo y dar esa identidad, ¿sí? Porque la imagen de Dios, la identidad de Dios, se ve en la familia que Dios diseñó. Entonces, como le decía, a partir de la preadolescencia empieza el pensamiento abstracto. Yo me empiezo a ver. Y los papás dejan de ser un poquito, ¿sí? O los papás o los tutores que hayan tenido hacia ese momento la mayor influencia, para empezar a ser más influyente los amigos. Los padres con los que comparten, ni hablar la chica que te gusta, la opinión que tenga la chica que te gusta, en nuestro caso, o en la caso de la chica o la chica que te gusta, va a tener una influencia mucho más grande. Y empezamos a veces a creer que nuestros viejos no tienen tanto la razón. Sin embargo, si hemos decidido que Jesús sea nuestra autoridad principal, tenemos que honrarlos. Yo le cuento a los chicos con respecto a eso, que cuando yo me quería poner de novio con Sil, tenía 22 años, no 20, 21 años. Bueno, Sil por ahí se va a acordar. La cuestión es que éramos amigos con Sil, y mi vieja siempre fue muy celosa, pero en realidad ella me quería proteger. Ella sabía, dice, vos estás allá, estás solo, un noviazgo lejos de nosotros, se te va a hacer largo. Y recuerdo que agarré, habíamos charlado con Sil, ya estábamos re enamorados, los dos estábamos en pleno enamoramiento, que otra cosa que pasa, y creo que vos también estás en esa etapa, el enamoramiento, en el momento donde el cerebro libera tanta dopamina, donde no ves los errores del otro. Así que, y eso, Dios lo diseñó así. Por algo en ese tiempo uno idealiza todo, ¿sí? Y bueno, estábamos en ese tiempo, y yo fui, hablé con mis papás, les conté todo esto que pasaba, y recuerdo que ellos me dijeron que no. Papá fue un poco más tal vez más comprensivo en cierta medida. Mamá fue muy firme, teniendo razón. Yo recuerdo que lloraba como si fuera un nene. ¿Pero por qué lloraba? Porque yo había entendido que no podía deshonrar a mis viejos en esa decisión. Dios hizo muchas cosas conmigo cuando yo fui a La Plata a estudiar. Él sanó muchas cosas de mi corazón. Un tiempo donde empecé a buscarle de otra forma que nunca lo había hecho, y él sanó heridas que yo tenía con mami de chico, cosas que hizo geniales en ese tiempo, y yo realmente quería agradar a Dios. Y recuerdo que cuando agarré y mamá dijo, bueno, listo, me quedé listo, yo acepto, como diciendo, no estoy de acuerdo, pero lo tengo que aceptar, y me fui a dormir. Y me acuerdo que me fui a dormir, y le dije a Dios, Señor, ¿pero por qué? Si vos sabés, ni me acuerdo de la oración bien, pero nada, quedó ahí. Al otro día mami me despierta y me dice, Matías me despierta, que había tenido un sueño. Fue la única vez que yo tuve una cosa, nunca más me pasó. Mami tuvo un sueño. Y ella dice que en ese sueño me veía a mí de espaldas, y cuando me doy cuenta,
me doy vuelta, me ve como que tengo una torta como de casamiento así, con unas esposas en las muñecas. Y como que una voz decía, como que Matías es mío. O sea, como diciendo, Matías es mi hijo. Entonces, ese momento ella me dice, mira, yo entiendo con esto, ¿sí? Eso, estoy contando lo que a mí me pasó, no digo que tenga que ser así, pero estoy contando cómo fue en ese momento. Eh, Dice, yo entiendo que vos sos hijo de Dios y que Él te va a mostrar el tiempo. Igual yo no estoy de acuerdo, me dijo, que todavía te pongas de novio. La cuestión es que a los meses, ¿se imaginan hablar? O sea, vos ponete en mi lugar, Fito. Vos vas y hablás ahora con Marlene y le decís, che, mi mamá no me deja ponerme de novio, ¿no? Más o menos algo así le va a decir. O mis viejos no están. Ellos tenían un argumento del por qué. Bueno, la cuestión es que a los meses nos pusimos de novio. Tuvimos un noviazgo largo, yo creo que 5 años estuvimos de novio y fue un noviazgo largo. Y es difícil y mamá tenía mucha razón en un montón de cosas. Eh, pero ¿por qué iba con esto? A veces honrar a Dios, ¿sí? Cuando uno honra a los viejos, estás honrando a Dios también, porque Él te pide eso. Entonces, no desprecien el consejo de sus viejos. Incluso aunque ellos, tal vez, alguno puede tener un viejo o algún cosa que por ahí no tenga a Dios como lo principal en su vida, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? Honrar a aquel que Dios ha puesto como autoridad. Creo que la palabra autoría es una palabra que tiene mala fama hoy, ¿no? Sí, sí. Pero, sin embargo, la Biblia habla mucho de la autoridad. Lo que pasa es que cuando por ahí a veces hablamos de autoridad, siempre nos digo, vos yo soy la autoridad bueno, y ese tirano que hace lo que quiere. Sin embargo, la autoridad es una cuestión de orden, y la verdadera autoridad es autoridad en amor, ¿sí? Y por eso como iglesia somos diferentes y como iglesia cada uno tiene diferentes funciones y hay una autoridad, ¿sí? En las iglesias. La principal es Jesús, ¿sí? Como cabeza. Pero después Él ha puesto otras autoridades como responsables y la verdad que es una gran responsabilidad. Entonces, que podamos, esto como algo aparte, ¿no? Tomar el consejo de los papás. Me encantó y creo que Debbie está conectada a leer lo que escribió de su papá, reconociéndolo. Sepan que aquellos que muchas veces están a cargo de ustedes o velan por ustedes, se preocupan y se van a poder equivocar, pero siempre, la mayoría de las veces lo hacen porque los aman. Y si alguno no tuvo esa posibilidad, si le tocó estar en otra situación, sepan que igual pueden tener un papá celestial que los ama. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que buscar nuestra autoridad, perdón, nuestra identidad, basados siempre ahí. Así que bueno, finalmente, después llega, el cerebro termina de madurar entre los 25 años, las mujeres maduran antes, el cerebro de las mujeres madura antes, pero en todo ese tiempo de proceso de maduración, dos de las cosas que se dan, ¿sí? Es la capacidad de tomar buenas decisiones y la capacidad de regular nuestras emociones. De hecho, aquellos que estudian dicen que alguien que madura bien es alguien que es capaz de hacerse responsable de sus actos, ¿sí? Y alguien que es capaz de tomar buenas decisiones, o decisiones que le hagan bien. Y evitar la recompensa inmediata, la impulsividad que tenemos, ¿sí? Para en pos de algo más a largo plazo. Yo no sé si quedó, si vos querés decir algo, si quedó alguna, si se va Más o entendiendo menos. lo que digo, vuelvo a repetir, soy muy desordenado para charlar, pero por ahí alguno tiene alguna pregunta donde la podemos por ahí desarrollar o quiere encarar este tema por ahí desde otro lado, que también lo podemos hablar. Yo te sigo perfecto porque yo hago lo mismo cuando hablo, por ahí arranco una idea, me voy un poco más, vuelvo a eso donde me fui antes y después, bueno, retomo al rato. Pero no sé si alguno tiene una pregunta, es momento de ponerla ya que Mati no dispone de mucho más tiempo
del que dura No, el no, vivo. a ver, yo te pido, yo No, por quería eso aclarar digo esto en caso que no dejen tan tarde las preguntas, sino que pueden ir tirándolas también como para no cargarte a vos justo sobre la hora. Hay algo que sí tengo una pregunta, es qué pasa con esa cámara. Ah, no, porque, no, yo les voy a mostrar lo que es mi trípode. A ver si se ve. Ese vasito, Ah, yo pongo el vasito acá para claro. tratar de tener, cómo no tener que tener las manos libres. Eh, Ah, ingenioso. Una pregunta que sí me estaba haciendo, que te comentaba. Uno puede encontrar placer, uno puede encontrar satisfacción en su identidad, en lo que sea. O sea, y nosotros cómo vemos o cómo nos sentimos en cuanto a eso con la identidad en Cristo, nuestra identidad como hijos de Dios. pero que sin duda que vamos a ver, como decía al principio, nada nos genera más paz en el corazón, nada nos genera sentirnos tan completos como sentirnos amados por Dios. Pablo en Efesios 3, él muestra su oración para con los cristianos y fíjate lo que pide Pablo por ello, dice que para que ellos puedan llegar a entender, ¿sí? Cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios, y para que una vez que hayan entendido eso, o sea, digamos, se sientan plenos. ¿Sí? Y por otro lado, eso a nivel individual, pero a nivel grupal, como nuestra identidad como iglesia, también en Efesios 4:13, hablando de este proceso y hablando de lo que Dios hace, dice, a mí me gusta mucho la nueva traducción viviente, porque dice, es un proceso que continuará hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros hasta llegar a la estatura y a la medida de Jesús. El objetivo como cristiano, nuestra identidad, es ser parecidos a Jesús. O sea, y Jesús tenía una vida de servicio, una vida que amaba a la gente, y nosotros tenemos que hacer. Muchas veces este sistema de ahora de cuarentena nos limitó ciertas ideas que teníamos nosotros para este año de poder servir un poco más a la comunidad. Una de las formas que tiene el cerebro de madurar es en el chico, es haciendo cosas, sirviendo a otros. Siempre hablamos del altruismo, eh, nuestro lema es tratando a los demás como nos gustaría que nos traten, y eso se llama empatía, lo llama la ciencia, ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Y muchas veces me he encontrado, incluso en La Plata como estudiante, hablando con amigos desde una perspectiva totalmente equivocada, y queriendo tener la razón, queriendo decir, no, porque la Biblia dice esto, como si el tipo, digamos, después de esa charla, digamos, no quería saber más nada, porque en realidad no estaba Claro. mostrando, yo quería ganar una discusión, quería yo tener la razón, no estaba amando a la persona, si yo no puedo hacer nada. Entonces, me pasó el otro día que pasó alguien por acá, viste que en este tiempo de cuarentena tenemos que cuidarnos de tocar, digamos, estar en distancia, y pasó un chico, un vendedor ambulante por casa, nos quedamos charlando un ratito, y compré y me saludó. ¿Viste esa primera reacción que decís, uy, ¿cómo no le voy a dar la mano? Si Jesús abrazaba a los leprosos. No, ¿cómo no le voy a, o sea, y claro, y charlar y poder estar con la gente. Hablando de eso también, fui a visitar a uno de los chicos con los que forma parte de nosotros, un chico que tiene una historia de vida muy fuerte, y me había dicho en un momento que él extrañaba el tiempo que pasó, como cuando por ahí juntábamos y tomábamos un café, o que estábamos, un poco los abrazos, esas cosas, ¿no? Entonces cuando le voy a llevar una de las cosas, como que me amaga como a salvar para abrazarnos. Y también lo mismo, ¿viste? No, porque aparte, bueno, yo trabajo en salud, también estoy, ¿viste? Voy a decir, bueno, y después dije, no, pero ¿qué estás haciendo? Entonces, no sé si rompí alguna vez, pero yo sentí que tenía que abrazarlo. Y nos dimos un abrazo y fue un tiempo hermoso, porque como digo, Jesús abrazaba a leprosos. Él mostraba físicamente también el amor. Alguien que jamás se hubiera animado, o sea, los leprosos, imagínense los leprosos en esa época, lo que significaba
tener que ir gritando inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara, y de pronto vos ves a Jesús acercándose. Hay y creo que la compartí, la escena. Se está cortando, Mati. Que nos caracterice a los cristianos, ¿sí? Que podamos mostrar ese amor de una forma y saber que no somos nosotros los que tenemos que cambiar a nadie, tenemos que amar a la gente. No sé si probablemente haya hablado de más, haya dicho cosas que no tenían nada que ver con lo que tenía pensado, no sé si se habrá entendido o no. Si se animan en algún momento y no los aburrí tanto, podemos ir hablando otras cosas más. Por ahí, si surgen ciertas preguntas, creo que la identidad es un tema importante. No hablamos, por ejemplo, de cómo hoy se toma la identidad. Si ustedes quieren, podemos charlarlo también desde ese punto de vista. Sí. Lo que tengo calculado más o menos faltarían como 5 minutos prox. Improvisa Fito, dice. Sí, recién se trabó, por eso te decía que se estaba trabando. Ah, está bien, está bien. Es que yo no sé improvisar, o sea, yo necesito a alguien al lado que diga gansada. Entonces yo me prendo la gansada. Yo Somos soy iguales. bastante pavo, pero no me sale solo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y por ahí haciendo un resumen, ¿sí? Que aprendamos que es importante mostrar a Dios en nuestras vidas, ¿sí? Amar como Él ama, como sería por ahí el lema de Emi, ¿no? De amar en tiempos de pandemia, amar como Él ama. Pero es cierto, es más allá de una frase. Y es algo que yo he empezado a aprender ahora trabajando con los chicos. Yo me di cuenta que anteriormente uno puede estar en la iglesia y ni registrar quién eran los chicos de la iglesia. Es que somos tan egoístas muchas veces y vivimos tanto, que no vemos la necesidad en el otro. Y que capaz que la tenemos ahí al lado y no vemos. Y Jesús fue el ejemplo perfecto de servicio. Él dejó todo, ¿sí? Y lo hizo con sus discípulos. Se sacó el manto y les lavó los pies. Hizo lo que hacía el esclavo más bajo de todos, que era lavar los pies. Eso hizo Jesús por nosotros. Y dijo, si ustedes entienden esto, lo que yo hice, ¿sí? Tienen que hacerlo. Y en eso consiste ser iglesia también. Que esa sea la identidad, que la gente dice, no tenga nada en contra de decir de nosotros cuando vea las buenas acciones que hacemos, y como también escribía Pablo. Entonces, que eso sea una realidad, que esa pueda ser la identidad que nos caracterice. Y bueno, y me queda otra parte para hablar lo que yo te he dicho de reivindicar también la imagen de hombre en la sociedad, pero la imagen que Dios tiene del hombre, ¿no? Creo que se ha tergiversado la imagen del hombre también. De hecho, si ves programas de televisión, y yo, por ejemplo, incluso hasta los dibujos animados, el papá de familia se ridiculiza continuamente. Sí. Continuamente se ridiculiza el padre de familia. El papá de familia, el que no entiende nada, el que es el tonto. Incluso sí le llamó la atención una vuelta, las nenas miraban Peppa Pig en ese momento, y siempre se burlaban del padre, ¿no? Y te comentaba el otro día que hay un pastor, que a veces escucho que Armando Lucín, que él trabaja con un montón de cosas, pero entre esas cosas trabaja en varias cárceles, y ellos han hecho encuestas, ¿sí? Con los presos, y el 90% de los presos ha tenido una mala imagen de su papá, o un papá ausente, o un papá con un mal ejemplo, ¿sí? O ni siquiera saben quién era su papá. Y yo lo veo con muchos de los jóvenes que conozco, ¿sí? Con los que trato y con los que Dios también me ha dado la oportunidad de conocer, a pesar de que no estén dentro de la congregación, que la mayoría
tienen conflictos o ha tenido algún tema de conflicto con sus viejos, ¿sí? Hablando con su papá específicamente. Y bueno, creo que como cristianos debemos mostrar a Jesús, que era los hombres tenemos que hacernos cargo, ¿sí? De cómo es ser verdaderamente hombre en Cristo. ¿Sí? Y vuelvo al mismo tema, porque todo cae ahí, en amar, ¿sí? Amar a nuestras esposas. ¿Eh? Y realmente, si logramos eso, yo estoy seguro que mucha gente no va a poder contradecir en cuanto vea nuestras acciones. Yo no quiero discutir si una cosa se hace o otra. Yo creo que somos diseñados por Dios, no estamos mandados a discutir tampoco, pero sí estamos mandados a anunciar cuál es la verdad. Y nosotros creemos que somos diseñados por Dios, ¿sí? Y que Dios puso una estructura de familia, Dios puso al hombre en una posición, y vuelvo a poner la palabra por ahí, autoridad, que a veces se toma mal, pero no autoridad de tiranía, sino la autoridad de amor, porque la consecuencia que tiene en la familia, un hombre que busca a Dios, que ama a Dios y que ama a su esposa y ama a sus hijos, va a generar hijos, ¿sí? Que quieran llegar a ser como ese. Pero el hombre que se desvía, ¿sí? Del diseño de Dios, porque en realidad eso es el pecado, digamos, cerrar al blanco, el blanco es el diseño de Dios, ¿sí? Y cuando más nos desviamos del diseño de Dios, mayores consecuencias hay. Y mayores atrocidades hacemos los hombres. Y los hombres, es cierto, somos culpables de que la sociedad esté como se. Y tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Los hombres cristianos, aquellos que decimos, yo tengo a Jesús como mi Señor, como mi máxima autoridad. Entonces, nosotros tenemos que tomar la posta y decir, bueno, a ver, seamos hombres como Dios quiere que seamos, para hacer influencia en la sociedad, para mostrar que Dios transforma vida, que nosotros podemos ser como Él, como era aquel diseño original, ¿sí? Y ahora como nuestro ejemplo de Jesús. ¿Sí? Y bueno, quisiera por ahí, yo sé que queda poquito, así que Más o por ahí menos cerramos. debe estar en el último minuto, quizás. No sé si quería, no sé, por ahí 10 minutos para cerrar alguna idea o creo que Romy había hecho una pregunta también. Ah, perdón, sí, decime la pregunta. Eh, ¿Cómo definirías tu identidad en Cristo? Como dije al principio, como hijo amado, Por- la identidad que deberíamos, o por lo menos que la Biblia nos muestra, y en Efesios 5:1 dice, sean imitadores de Dios como hijos muy amados. Eso cambia todo. Cuando alguien siente que es amado por Dios, ya hay cosas que no son tan importantes. Lo importante es que eso, y cuando te sentís amado, puedes amar como Dios ama también. Y eso es fundamental también. Nuestra identidad es que somos hijos amados, hijos de Dios amados, y de esa forma tenemos que mostrarnos. ¿Por qué? Porque el ejemplo que Dios da también cuando ves la familia y ves como una identidad sana en un chico se da cuando está en un núcleo familiar que se ama, que lo aman, que lo respetan, ¿sí? Y crece, va a crecer con muchas menos heridas que aquel que no lo tenga. La mayoría de los problemas, vuelvo a repetir, cuando yo escucho y hablo con distintos chicos, Dios me ha dado la oportunidad de hablar con distintos chicos que no son cristianos, pero que he charlado, la mayoría tienen unas consecuencias. Yo estoy seguro que el abuso de los chicos es mucho más frecuente de lo que pensamos. Eh, y nos afecta. Y va a afectar a ese chico o a esa chica. Entonces, es importante que haya familias que muestren el modelo de Dios. Por eso animo a bueno, vos ya vas rumbeado, vas rumbo a, no sé cuándo, pero vas rumbo a eso. Y que podamos mostrar el amor de Dios en eso. Pero la identidad, no sé si contesto la pregunta, mi identidad, para mí la identidad es ser un hijo amado de Dios. Eso es lo que Dios me dice que soy, ¿sí? Un hijo amado de Él. Y en base a eso, uno seguir viviendo. No sé si había por ahí alguna otra pregunta. Que vea, no, no sé, quizá más arriba. Quedan como 5 segundos igual. Bueno, gracias